Bienvenidas y bienvenidos a la cápsula introductoria del curso Análisis de Fourier para Telecomunicaciones. En esta cápsula haremos una introducción motivacional al tema de por qué es relevante el análisis del espectro electromagnético y cuál es su importancia en las telecomunicaciones. En base a esto, entonces, generaremos una idea de que las herramientas tanto de análisis como de diseño o de síntesis son relevantes para nuestro futuro trabajo en tecnología de información y comunicación y, por supuesto, en telecomunicaciones. El espectro electromagnético lo podemos definir como la distribución energética de la radiación que es emitida por los campos eléctricos y magnéticos y que además esta radiación se desplaza como una onda. Digo emitida en este caso o radiada, pero para efectos de aplicaciones y de otras cosas también puede ser reflejada o refractada. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, el espectro electromagnético tiene un comportamiento, se mueve en distintos valores, yendo de ondas que son lentas, de alrededor de los hertz, a ondas que son muy rápidas, ¿ya? Como las ondas alrededor de los gigahertz. Eso tiene o hace que las ondas se comporten de manera muy distinta, se comporten a velocidades y tengan propiedades muy distintas cuando atraviesan un medio o cuando interactúan con un medio. Por ejemplo, las ondas lentas, ¿ya?, de baja frecuencia avanzan muchos kilómetros y permiten, por ejemplo, transferir ondas como las ondas de radio FM o de televisión o AM, las cuales se desplazan por múltiples kilómetros y permiten, por ejemplo, llevar esa cantidad de información. Las microondas permiten desplazamiento de ondas de distancias más reducidas que las ondas de radio y nos permiten, por ejemplo, hablar por celular, ¿ya? Y tener con una estación base cubrir una distancia de un par de kilómetros. Después viene el espectro en el rango visible, ultravioleta y el infrarrojo, en las cuales en el rango visible, por ejemplo, están todas las interacciones que la materia tiene con los objetos y que nosotros somos capaces de ver. La radiación infrarroja nos permite también otras relaciones y analizar un poco la temperatura de los objetos, ¿ya? Y después ya las radiaciones más arriba, que son las ionizantes, nos permiten hacer un análisis mucho más profundo de la cosa, en el sentido de que nos permiten atravesar objetos al costo de que se producen interacciones en la materia y se produce calentamiento y se produce el efecto de ionización, lo que permite liberar calor. El espectro electromagnético, entonces, a través de las distintas formas que tienen las ondas de interactuar con la materia, a través de la reflexión, la refracción, como dije, la absorción o el scattering, que reflexiona en múltiples direcciones, ¿ya?, nos permite analizar o realizar trabajos de análisis que son de distinta manera dependiendo de cómo interactúa la luz en las distintas porciones del espectro con la materia. Por ejemplo, en este caso, la reflexión de la luz ultravioleta que está ahí sobre una pintura nos permite analizar algunos detalles que van desde el barniz de la pintura hacia el aire. ¿Por qué? Porque la ultravioleta no permite atravesar mucho eso. En cambio, en la luz visible, el barniz es transparente a la luz visible, entonces nos permite ver y apreciar la pintura y se refleja, y eso es lo que nosotros vemos acá en una imagen visible. Los detalles no son para nada similares y se ve mucho más suave esta imagen en el ultravioleta. En el infrarrojo nosotros pasamos aún más a la pintura, atravesamos un poquito más y podemos ver otras características. Y otra banda más arriba del infrarrojo, que es el terahertz, nos permite ir un poquito más allá y podemos atravesar y llegar a cerca del borde de la madera. Entonces, tenemos distintas formas de interactuar con este caso con una pintura, dependiendo de las distintas partes del espectro electromagnético que estamos analizando. Lo mismo pasa acá, cuando analizamos una foto en el visible versus una foto térmica en el infrarrojo. En este caso tenemos un vidrio, y este vidrio es transparente, o sea, permite que los rayos en el visible atraviesen, y yo veo la mano de manera completa. En cambio acá en esta termografía, el vidrio no es transparente a la radiación infrarroja, por lo tanto yo no veo la mano, ¿ya? Y veo la mano en esta parte acá cuando está irradiando calor. Entonces, de nuevo, las distintas porciones del espectro me permiten hacer o tener o aprovechar distintas características para lo que es el sensado. Por eso es importante estudiar el espectro electromagnético. Además, el espectro electromagnético
como las ondas tienen distinta velocidad, tienen asociadas distintas frecuencias, nos permite a nosotros acuñar un concepto que es el de huella espectral, ¿ya? O el concepto que es un concepto que es análogo a una huella dactilar, una huella digital. En este caso, por ejemplo, si yo me voy al caso de las ondas sonoras, la música, tengo aquí un teclado, un piano, cada una de estas notas tiene asociada un tono bien particular, ¿ya? Un tono, entiendes, una frecuencia, y eso están asociadas acá. Lo mismo con distintos sonidos que ustedes puedan escuchar. Por ejemplo, las explosiones tienen tonos bajos, ¿ya? 50 Hz. Y las sirenas tienen sonidos mucho más agudos, alrededor de los 5 Hz. Entonces, eso hace, el percibir estas distintas tonalidades, ¿ya? Estas distintas frecuencias asociadas, nos hace que yo pueda distinguir entre distintas explosiones debido al tipo de sonido que se emite. Este es el concepto de huella espectral que nosotros lo podemos asociar no solamente al sonido, sino que a otras partes del espectro electromagnético. Por ejemplo, acá tenemos las porciones del visible y del infrarrojo cercano, y nosotros podemos ver que distintos materiales, ¿ya? Unas nubes, las nubes, por ejemplo, el agua, el pasto seco, la vegetación, ¿ya? O la nieve, tienen distintas firmas espectrales porque su comportamiento ahora en longitud de onda, que es el inverso de la frecuencia, es distinto. Se fijan, la curva en rojo es distinta, que es la de la nieve, es muy distinta a la curva en naranjo que está ahí, que es la del pasto seco. Lo mismo cuando, por ejemplo, nos metemos con distintas especies de pescado, en este caso acá. Distintas especies de pescado tienen formas de reflejar la luz de manera muy distinta en el caso del visible acá también, ¿ya? Ese es el concepto de huella espectral y de nuevo, el espectro electromagnético cumple un papel vital y estas huellas espectrales también son dependientes de las distintas porciones del espectro que yo esté analizando. El espectro electromagnético también nos permite analizar temperatura a través de sensar la radiación, en este caso en el infrarrojo, ¿ya? Distintas porciones del infrarrojo nos permiten detectar distintos tipos de temperatura y por ejemplo vemos que en el visible ahí tenemos un pic en los 483 nanómetros para temperaturas que son altísimas, ¿ya? Y por eso cuando nos vamos en el visible podemos sensar temperaturas de distinto tipo y a medida que aumentamos en la longitud de onda, bajamos en la frecuencia, ¿cierto? Nosotros podemos detectar temperaturas más bajas, ¿ya? Esa es un poco la idea acá, pero está la relación ahora en que el espectro electromagnético, aparte del sonido, aparte de las ondas de radio, nos permite, por ejemplo, sensar temperatura. Desde el punto de vista de telecomunicaciones, el espectro electromagnético es un bien nacional de uso público, ¿ya? Es además un recurso natural renovable, que es limitado, porque hay una serie finita de canales que nosotros podemos utilizar. Eso hace que entidades gubernamentales como la Subsecretaría de Telecomunicaciones regule el uso del espectro y le asigne porciones de este espectro, que es de todos los chilenos, a las distintas compañías para que hagan uso de él, lo exploten y provean servicios a todos los chilenos, como los servicios de radio que están aquí o como los servicios de telecomunicaciones, en este caso de celular, ¿ya? Eso es lo que hace es el fin de la Subtel. Y de nuevo, si ellos van a hacer fiscalización para ver si la gente está utilizando las porciones del espectro que se le asignaron, por ejemplo, si los amigos de acá de Entel, Movistar, claro, ¿ya? Están utilizando la banda de 700 y no otra, de 700 MHz y no otra, entonces van, ponen un instrumento y luego dicen, ok, esta persona que está emitiendo es Entel, sí, muy bien, ticket, estamos bien. Es Movistar, muy bien, está haciendo lo que corresponde. Se necesitan instrumentos de análisis para ir viendo si las distintas, en este caso compañías, están haciendo un buen uso del espectro y dentro de los márgenes, ¿ya? Entonces, estas herramientas de análisis que nosotros vamos a estudiar nos van a permitir diseñar y crear instrumentos que nos permitan, por ejemplo, hacer la fiscalización. Por otro lado, las distintas partes del espectro, ¿ya?, nos permiten generar distintas características para, en el caso del que tenemos acá, servicios celulares. Mientras más abajo en frecuencia, mientras más lenta la frecuencia, hablamos de las ondas de las microondas, estamos en esta zona de acá, las velocidades que nosotros vamos a poder alcanzar son más bajas comparado con las velocidades a las frecuencias más altas que están acá. Y aquí tenemos un jueguito que es bien interesante, que es las bandas llamadas bajas. Se fijan que están acá, las macro, que alcanzan kilómetros, nos permiten alcanzar kilómetros de cobertura, pero en frecuencias de operación más bajas, lo que hace que las velocidades de operación, por ejemplo, para descargar archivos, sean más bajas. Las bandas medias tienen un compromiso entre una cierta cantidad de cobertura y una buena velocidad de operación para bajar información. Y las bandas altas, ya alrededor de 5 GHz, nos permiten abarcar muy pocos metros, pero a una altísima velocidad.
¿ya? Por eso es que está esta mezcla de cosas cuando nosotros utilizamos el espectro para, por ejemplo, comunicarnos con telefonía celular. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros necesitamos herramientas de análisis. Estas herramientas de análisis se basan en un concepto muy simple, muy sencillo, que es, yo puedo una señal descomponerla en muchas partes chiquititas, ¿ya? Muchas ondas. ¿Se fijan? Esta curva que está acá, esta onda que aparece acá, esta señal senoidal, es una que está aquí. Y yo, si yo la combino de manera inteligente y de buena manera, yo puedo generar a partir de una combinación entre esta senoidal, otra que es 2 veces más rápida, otra que es 3 veces más rápida, etcétera. Yo puedo combinarlas de manera tal de que si yo las sumo y sumo un gran número, yo puedo obtener una señal cuadrada como esta a partir de puras señales senoidales. Este concepto es un poco raro, pero tal vez se aprecia de manera mejor acá, en este dibujo acá. Esto de acá es un dibujo grueso, que no tiene detalles. Eso es análogo a esta señal de acá, que es de velocidad baja, ¿ya? Mientras yo agregue señales de velocidad mucho más alta, puedo empezar a desarrollar detalles finos. Y por ejemplo, este dibujo grueso que tengo acá, lo puedo detallar a este nivel como el que está acá. Esta idea de ir agregando trocitos, que son cada vez más finos, que son ondas cada vez más finas, es lo que me permite construir, por ejemplo, este dibujo a partir de bloques básicos. O lo mismo, construir esta señal a partir de bloques básicos. Y a la inversa, si yo tengo esta señal o esta de acá, yo la puedo descomponer en bloques básicos y esos bloques básicos son los que yo analizo. Esta idea viene de Joseph Fourier, que está acá y que es el que nos permite hacer este análisis. Por ejemplo, aquí tenemos la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es una de las transformaciones que vamos a ver en el curso y nos va a permitir descomponer esta señal de acá en múltiples componentes, se fijan, una lenta aquí, una mucho más rápida acá, que tienen valores asociados a su amplitud. Mientras más grande la amplitud, quiere decir que esos componentes aparecen con mayor potencia en la señal que nosotros queremos analizar. Y esa va a ser un poco la idea. Vamos a tener una señal en el tiempo que la vamos a pasar a lo que se llama el dominio de la frecuencia y la vamos a analizar en el dominio de frecuencia, porque en el dominio de la frecuencia vamos a mirar el espectro electromagnético y cuánta potencia hay asociada a cada una de las componentes de la señal, ¿ya? Entonces vamos a tener espectro electromagnético como esta curva de acá, ¿ya? Este es un gráfico del espectro y vamos a poder, a partir de este espectro, hacer análisis, como está aquí, y vamos a llegar a partir de una señal como esta, en el tiempo, vamos a descomponerla en este espectro que está arriba, ¿ya? Y vamos a decir, mire, ¿sabe que esta opera lento y tiene alta potencia en las frecuencias baja, por lo tanto es lenta, y no tiene tanta potencia en las frecuencias altas. Por lo tanto, las componentes rápidas, si bien existen, no tienen tanta potencia. Y a la inversa, si yo quiero generar un instrumento que me permita detectar múltiples frecuencias, yo lo puedo hacer a partir de descomponer esta señal en múltiples trozos en frecuencia, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos a la derecha una guitarra que suena aquí, el tono de una guitarra. Yo la puedo descomponer y veo en esta imagen de acá, cuando yo analizo la frecuencia, si se fijan, voy desde 0 hasta 20 kHz, sé que la frecuencia, los tonos al menos que se marcaron y la forma que se tocó la guitarra, tiene muchas más componentes en frecuencias hasta los, digamos, 5 kilos que frecuencias altas, ¿no? Por lo tanto, digamos que se tocó un tono medio bajo. Lo mismo va a pasar cuando yo analice otro tipo de fenómenos, pero además nos va a permitir, por ejemplo, hacer o descubrir cosas, descubrir características, features, como se suele llamar, que son como esta de acá. Fíjense que acá tengo una señal de temperatura en Fahrenheit. Si yo la miro, yo después de un rato puedo decir, en realidad parece que hay una cierta periodicidad en esta imagen. Pero eso yo lo voy a reconstruir o yo lo voy a poder analizar cuando yo paso esta señal de temperatura en función del tiempo al plano de Fourier. Si ustedes lo miran acá, veo que hay claramente dos pics, ¿ya? Aquí en 1 y aquí en 7, donde me dice, mire, ¿sabe qué? Hay cierta periodicidad de un día y periodicidad de 7 días de la temperatura que usted está analizando en ese gráfico. Ese son el tipo de cosas que el análisis de Fourier nos va a permitir y nosotros vamos a explotar a través del curso. Pero para eso vamos a tener que pasar primero por una parte de matemática que nos va a dar todos los elementos básicos para poder realizar este análisis.